tal, amigos y amigas de la radio? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, un cordial saludo desde la cabina central de la emisora. Hoy para compartir una vez más con ustedes este espacio denominado Diálogos con Franz Barrios Villegas, a quien tenemos el placer de saludar ya a esta hora de la mañana. Doctor, qué gusto tenerlo en los estudios. Buen día, bienvenido. Buen día, Jimmy. Un saludo cordial, como siempre, para toda la audiencia de América. Bueno, estamos viviendo días bastante intensos en informaciones, en movilizaciones, en declaraciones a veces grandilocuentes. Hay la estridencia que no siempre nos permite tomarnos unos minutos para reflexionar, para desmenuzar todo esto que está ocurriendo y encontrar las causas y posibles soluciones. Por eso es que valoramos este espacio y su presencia, doctor, porque trae otras miradas, otras perspectivas, otros incluso métodos de análisis de lo que está ocurriendo. Hoy hablaremos del poder en dos estados, ¿no? El poder imperial y el poder del Estado boliviano como tal. ¿Por dónde empezamos, doctor? Somos todo oídos. Para empezar, como una pequeña introducción, conviene compartir con la audiencia que tenemos una impresión de que la actual situación de la realidad política boliviana tiene un proceso descendente que se puede comparar incluso con las cascadas y que implican simplemente palabras que expresan ese descenso gradual. Creo que en términos generales Bolivia está viviendo, y no solamente ahora sino en los últimos años, de un proceso de degradación de la política en sus componentes más importantes, constitutivos de la realidad política: democracia, poder político, Estado, partido, etc. Eso cae en una situación ya de mayor deterioro cuando en la actual coyuntura, y la actual coyuntura podemos contextualizar en 6 meses o en 8 meses, por los cambios políticos que el país ha vivido a través de las últimas elecciones, y a ese nivel, por eso tenemos la imaginación de la cascada, la degradación cobra un mayor sentido descendente, que sería el colapso. Muchos están hablando que estamos en una situación de colapso político, lo que quiere ya decir un estado grave. Luego de esto, depende de los próximos días, de los próximos meses, si no se encuentra una salida, una solución que por lo menos nos recupere un clima de estabilidad y de tranquilidad en el país, ese colapso puede derivar en desastre, el desastre en una crisis integral. El país ha vivido ya estados de crisis, como por ejemplo se ha tenido con la eclosión de los años 2002-2005, en que por falta de una salida a la crisis, a esa situación, el país ha tenido que tomar decisiones que han trascendido en su curso histórico. Entonces, esta primera idea, Jimmy, nos permite darle la importancia adecuada, debida, urgente, de cómo estamos leyendo todos este estado de colapso que sigue descendiendo y que puede eclosionar socialmente hasta ingresar en una crisis integral. Por tanto, nuestro enfoque de análisis dialéctico, que quiere decir finalmente un examen de la complejidad de la situación actual, nos permite tomar como enfocar el contexto más preciso en esta situación de colapso de este último tiempo, de los últimos meses que están viviendo el país.
Y estamos un poco en el momento de inflexión. No sabemos qué va a pasar mañana. Ya se va a poner a vigencia la ley de excepción. Venía en el taxi y el chofer, con el vocabulario que va captando la gente, me decía: estamos no en un estado de excepción, sino no recuerdo exactamente el término, parecido a, ¿no?, de la excepción, de decepción. De decepción, claro. Que estamos viviendo. Es este el momento. Y para entrar en el tema de este estado de situación de colapso de la coyuntura actual en el país, conviene hacer ese juego de los elementos que llamamos en el método dialéctico inventario de contingencias y el juego dialéctico de esas contingencias. Quisiéramos señalar, para dar mayor comprensión y simplicidad al trabajo, en este programa hablar de 5 elementos que están jugando en la dialéctica de colapso que tiene el país en lo político, pero como no va a haber suficiente tiempo para examinar los 5 elementos, empezar por 2. El que podríamos llamar la contingencia geopolítica externa, que tiene nomás incidencia en la actual situación de Bolivia, aunque no se destaque de ese modo, casi nadie habla de este factor, y el protagonista de este juego dialéctico de 5 elementos, que sería el gobierno. Más que el Estado boliviano, el poder político de quien está manejando ahora el Estado boliviano. Eso implica el presidente, el vicepresidente, el parlamento a nivel nacional. Entonces, tratar de desglosar, de inventariar y de examinar el juego dialéctico de estos 2 elementos. El externo, que sería el imperio, porque estamos en una órbita imperial, y el protagonista de la actual situación, que sería el gobierno, el Estado manejado por un bloque social conservador, y a partir de eso tener mayores capacidades de examen sobre un tercer elemento que implicará una mayor atención seguramente el próximo martes, que serían los 2 bloques que existen en el país. El bloque conservador, que ahora está en el gobierno, y el bloque popular, que ahora es el protagonista de la coyuntura, porque ha tomado medidas extremas como el bloqueo, y eso está teniendo consecuencias catastróficas inclusive en la realidad política y económica del país. De ese bloque, que sería el tercer elemento, los 2 bloques, tendríamos que pasar como un elemento accidental pero complementario e importante lo que hemos llamado los emprendedores. Hemos elegido ese término casi neutral, genérico, de emprendedores, pero nos referimos a los grupos económicos o sociales que están participando en la actual coyuntura de colapso, incluso estando en 2 bandos al mismo tiempo. Ejemplo, transportistas. Los transportistas son víctima, digamos, de las medidas radicales del bloqueo, pero al mismo tiempo, por la demanda que tienen de combustible, de que quieren gasolina limpia, etcétera, ellos también han declarado, digamos, tomar medidas hasta de paro general, indefinido, y han llegado a plantear incluso la sustitución del presidente porque se sienten afectados. Pero no es el protagonista, es una especie de puente circunstancial, el conjunto de productores agrícolas, industriales, artesanales, de transporte, de turismo, de comercio, que pertenecen tanto a los 2 bloques como que también son un factor enfrentado, digamos, al sistema político de gobierno, pero también
en algunos momentos al propio bloque popular y a la ciudadanía. Y el quinto elemento, que es la víctima pasiva, es la población, la ciudadanía, los 12 millones de bolivianos que de alguna manera estamos sufriendo los efectos directos de las consecuencias críticas que tiene la situación social, económica y política del país en un bajo nivel de colapso. Este es el panorama, Jimmy, y podemos empezar por los dos, el imperio y el Estado. Sí, claro que sí, es muy necesario, doctor. Además, como marcos, diría, un poco más grandes, porque hablar de imperio y del Estado o del gobierno que tiene el poder podría permitirnos desmenuzar muchos más elementos, es decir, subcontingencias si se quiere, pero bueno, empecemos por estos dos grandes que usted nos propone. Y es con precisión lo que usted dice, porque la contingencia, llamaremos imperio, tiene elementos que hacen a esa contingencia. Son constitutivos los elementos que concurren en el término imperio. Imperio, en realidad estamos hablando en términos sencillos, gobierno norteamericano, ¿no? Porque es la expresión más viva del dominio todavía actual del imperio norteamericano, la administración del señor Trump, fundamentalmente. Entonces, como usted decía con mucha precisión en este método dialéctico, una primera tarea que tenemos que tener para hacer un inventario adecuado de este primer factor, que es el poder imperial, tendríamos que señalar algunos elementos que giran en torno al concepto de poder imperial, suponiendo que ese poder imperial, en el estado en que actualmente se encuentra, es planetario, es decir, es el factor geopolítico dominante para los cerca de 200 países que tiene el planeta, el mundo, pero que de manera particular incide la existencia de este elemento que podríamos llamar imperio, sobre todo en América Latina, con la aplicación incluso de una estrategia que es más antigua que Bolivia, ¿no? Porque nació 2 años antes de nacer Bolivia, 1923, ¿no? La doctrina Monroe, que determina la hegemonía norteamericana como país sobre América Latina, en consideración, es decir, América Latina es propiedad de Norteamérica, de los Estados Unidos, y tienen un calificativo inclusive que ahora se maneja todos los días, esa parte perteneciente a los Estados Unidos, que es el imperio actualizado después del imperio inglés, es el patio trasero. Es decir, los países de América Latina son como los patios de una casa de hacienda que uno puede comprender y que son propiedad del imperio. Bueno, en esas condiciones, ¿cuáles serían los elementos que vale la pena examinar en este inventario de subcontingencias que usted señala bien, pero además descubrir un poco el juego dialéctico de estas subcontingencias? Hemos escogido 6, porque son muchas más, pero estamos indicando, Jimmy, las más importantes. ¿Cuál es la más importante en este momento, incluso de crisis dentro del imperio? Es el patrón dólar y tiene una vigencia imperial de cerca de 80 años. Después de la hegemonía financiera, económica e industrial dentro del sistema capitalista de parte de Inglaterra, que se llamaba Imperio Inglés, porque dominaba todo el mundo, y digamos, el símbolo de esa dominación era la libra esterlina. Después de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y por acuerdos geopolíticos que se tomaron
ante la derrota de Alemania, surge una declinación del imperio inglés y un acuerdo consensuado de los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial para otorgarle el papel protagónico de dirección de todo el sistema capitalista, ya no a Inglaterra, sino a los Estados Unidos. Pero el elemento fundamental de este reconocimiento de liderazgo de los Estados Unidos es principalmente reconociendo el valor universal del dólar norteamericano. Es cuando ese dólar empieza a ser el patrón de intercambio de toda la economía mundial para importación, para exportación, para movimientos financieros, para créditos internacionales. Entonces se convierte el dólar en un epicentro financiero, monetario, de patrón imperial para toda la economía mundial capitalista. Y ese elemento resulta ser fundamental en su vigencia, en su fortaleza, aunque críticamente en estos últimos años está sufriendo un grave deterioro, está en caída, se ha convertido, digamos, en una impresión fácil de parte de Estados Unidos de imprimir dólares para aumentar su deuda interna y externa, por ejemplo, para generar guerras, para comprar tecnología bélica, para invadir el comercio mundial, etc. Entonces, ese elemento clave del dólar, que ahora está en crisis por la emergencia de la multipolaridad que cuestiona al patrón dólar, resulta ser fundamental para el mantenimiento del imperio norteamericano, proteger esa hegemonía, ese protagonismo del dólar norteamericano como referencia simbólica del desarrollo de todo el sistema de lo que se llama el orden mundial actual. Entonces esa es la gran importancia. Entonces eso es comprensible pensar que como factor va a intervenir en todas las economías, en todos los países y también en el nuestro. Cuando uno ya desciende al caso de Bolivia, esta carencia de dólares, la especulación en torno al dólar, el condicionamiento de los empréstitos, ya en el caso de Bolivia, a través de lo que se llama el sistema SWIFT, ¿no? Es decir, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las entidades financieras del imperio, han inventado un sistema muy refinado, muy preciso, que se llama SWIFT. Es decir, que todo préstamo de un país tiene que cumplir las condiciones rigurosas de este sistema SWIFT. Por ejemplo, intereses, congelamiento de cuentas, condicionamiento de la implementación de políticas del país que se ha prestado dinero en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, mire, solo este factor que llamamos el predominio del dólar, que ahora está en crisis, está implementando, supuestamente desde nuestro examen, que un país como el nuestro, con las condiciones económicas que tiene ahora de crisis después de los 20 años del proceso de cambio y el retorno del modelo neoliberal a la economía boliviana, resulta ser que esa defensa, ese mantenimiento de la hegemonía del dólar necesariamente está incidiendo también en las condiciones políticas que tiene el país en este momento. Esa es la incidencia de uno de los elementos del sistema imperial. Sí, doctor, en varias oportunidades hemos analizado en este mismo espacio de la radio el surgimiento de los BRICS y también de la posibilidad que pueda tener su propia moneda, que pueda romper la hegemonía del dólar, pero finalmente lleva su tiempo. Tampoco es tan fácil, doctor. Y es una moneda, hablando de economía justamente, de dos caras, ¿no? Por un lado, es romper la hegemonía del dólar
por, digamos, un intercambio monetario, en este caso, de otras monedas. Eso es fatal para el imperio norteamericano, porque la clave está en la supremacía del dólar en la economía mundial. Si eso se cuestiona, y ya se está cuestionando, y para eso un segundo elemento es que, como usted decía, tiene que ver con la multipolaridad. O sea, la unipolaridad es del imperio norteamericano en el mundo, y eso se está cuestionando para que haya una multipolaridad. Es decir, que las economías sean interdependientes, pero también que las monedas sean, digamos, un conjunto de monedas intercambiables, incluso bilateralmente. Eso automáticamente disminuye el poder y la hegemonía del dólar norteamericano como único símbolo, digamos, de patrón monetario para la economía mundial. Eso es grave. Entonces, ese es un punto fundamental que a nivel geopolítico se está resquebrajando, pero que tiene un efecto nocivo para el caso de los países como el nuestro, porque lo último que van a ceder es la pérdida de esa hegemonía del dólar sobre economías como la boliviana. Cuando Bolivia se presta del Banco Mundial, y ya nos han prestado del Fondo Monetario o de cualquier otra entidad financiera, lo primero es que hay que arrodillarse ante las condiciones condicionantes de la moneda del dólar norteamericano. Bueno, ese es un factor que necesariamente está influyendo en esta situación de colapso económico, social y político que tiene el país. Un segundo elemento, para muy rápidamente señalar, es que todavía estamos, y nadie puede predecir un cambio a corto plazo, dentro de un patrón económico mundial que es la economía liberal, la economía clásica, la economía capitalista. Uno de los factores es la moneda, pero el sistema productivo, comercial, financiero, territorial, geopolítico, obedece a un concepto mucho más amplio, como es la vigencia hegemónico imperial del modelo capitalista de la economía. Y eso se está también imponiendo en todo el mundo, pero con elementos de quebranto, de crisis, de fisuras, que hacen tambalear también el sistema como tal. Y esa segunda constatación, Jimmy, afecta necesariamente a las economías nacionales de nuestros países. O sea, estamos determinados y condicionados también a las alteraciones de la economía mundial como efecto, ¿no es cierto?, de ondas expansivas de nuestra pequeña economía nacional. Por eso fue tan ofensivo para el sistema capitalista que la insolencia de Bolivia haya permitido plantearse estratégicamente y de manera geopolítica un cuestionamiento y una sustitución del modelo capitalista liberal. Cuando vino el proceso, lo que se dijo, vamos a cambiar el modelo, y por eso se tomaron medidas de carácter económico para cambiar ese modelo económico, que aquí se llamó comunitario, plural, privado, mixto, público, que era diferente obviamente del sistema clásico de la economía liberal. Eso está incidiendo. No vamos a ir al detalle, pero aunque no sea visible, pero en términos de importación, exportación, etcétera, el sello de esa economía dominante, en crisis mundialmente, pero con presencia todavía determinante en países como el nuestro, también es un factor que de alguna manera va a acelerar este proceso de colapso de la coyuntura política actual en Bolivia. Un otro elemento que está de la misma dimensión que el dólar son los recursos naturales. Y conviene, yo creo, repasar un poquito, Jimmy, si le parece, que
incidencia tiene este tercer elemento. O sea, el patrón inspirador es la economía, el mecanismo financiero es el dólar hegemónico, pero el fondo del fortalecimiento de la economía liberal, occidental y capitalista es la economía industrializada en base a la utilización de los recursos naturales. O sea, los recursos naturales resultan ser, valga la comparación, nunca se ha dicho mejor, materia prima del desarrollo capitalista en todas sus fases. Entonces, los recursos naturales resulta que no están en el epicentro del imperio, que es Estados Unidos. Claro que Estados Unidos tiene riquezas naturales también fundamentales, de todo tipo, pero es insuficiente para la hegemonía económica del imperio norteamericano o del capitalista en general, incluyendo Europa, digamos, esta conversión en el sistema productivo de las materias primas en bienes mercantiles de intercambio industrial, por ejemplo. Entonces, aquí está la clave. Cuando uno tuviera que hacer un inventario de los recursos naturales existentes en el planeta, resulta que el petróleo, por ejemplo, está en Venezuela, en Medio Oriente, en Rusia, incluso en Canadá, en México, también, ¿no? Estados Unidos también, pero lo que tiene, que es una gran potencia de recursos naturales en petróleo, Estados Unidos, sería insuficiente totalmente para el desarrollo económico de ese país y del sistema. Entonces hay una necesidad, diría yo, vital de respiración del capitalismo, extraer todos los recursos naturales posibles de las regiones donde hay esos recursos y no en Estados Unidos. Entonces hace una variedad muy grande. Son los minerales, ahora son las tierras raras, es el petróleo, obviamente, es el estaño, el aluminio, el litio. O sea, las reservas naturales de los recursos o bienes también que se llama técnicamente naturales están en todo el mundo. Por tanto, para el crecimiento de un modelo capitalista, sea comercial, industrial, financiero, el recurso natural resulta ser fundamental. Entonces, para cualquier estrategia de hegemonía imperial, de manera integral, el uso de esos recursos naturales es fundamental. Con una característica además invisible, Jimmy, esos recursos naturales, ¿en qué medida tienen un valor estratégico para el desarrollo del capitalismo? Fundamentalmente por dos condiciones. Esos recursos naturales son baratos como materia prima en los países dependientes que hacen extracción de esos recursos, cobre en Chile, litio en Bolivia, estaño en Bolivia, etcétera, o madera en el Brasil. Hay una variedad de recursos naturales que sustentan el desarrollo capitalista. Por tanto, la extracción, la explotación, la expoliación, corriendo todos los riesgos incluso de que se agoten esos recursos naturales, es fundamental para el desarrollo de la economía imperial, principalmente de los Estados Unidos. Entonces es fácil suponer que ese control, esa posesión, ese despojo de los recursos naturales resulta ser vital para el desarrollo imperial de la economía norteamericana. ¿Cuál es el cuarto elemento? Ya hemos hablado del patrón dólar, de los recursos naturales, de la economía natural, de la economía liberal, como paraguas. Hay un cuarto elemento que generalmente se invisibiliza, pero que resulta ser determinante. Es el fundamentalismo ideológico. Y queremos explicar un poco eso, de qué manera eso incide en la situación de todos los países. Es como en más de un siglo
la ideología occidental, cristiana, libre, democrática, del mundo europeo y del mundo norteamericano en este caso, ha creado una ideología que nosotros incluso comparativamente decimos que encapota el cielo, o sea que cubre todo el planeta a través de nubes como son la religión, la moral, las costumbres, la cultura, la música, el idioma, las ciencias, la política, la economía. Es algo para asustarse porque se ha oscurecido el planeta con la presencia, digamos, de una ideología compacta, dominante, y que es difícil de combatir, porque esas nubes están en la cabeza de cada uno. Cada uno piensa como una combinación de 10 nubes dominantes sin darse cuenta, habla inglés, piensa en Disney World, ¿no es cierto?, alaba la democracia norteamericana, hace, digamos, adoración a la libertad liberal, por decir algo, aunque sea redundante. Entonces, esa ideología que es difícil de cambiar, a no ser que haya una revolución interna de cada persona en su manera de pensar, o que se vuelva en una ideología contraria, como era el comunismo famoso, ¿no es cierto?, satánico, o el socialismo también engañoso, corrupto. Entonces, toda la carga ideológica es un factor determinante de la hegemonía imperial, ya no solamente en la exploración de los recursos, ya no solamente en el artificio del dólar, ya no solamente en la vigencia de una economía clásica liberal, sino en el fundamentalismo ideológico. Demos algunos ejemplos de ese fundamentalismo. Nos hacen pensar de dos maneras sobre democracia. Ellos creen ser poseedores de la democracia. Todo lo demás no es democracia. Es dictadura, es autoritarismo, es comunismo, es terrorismo, cualquier cosa, porque ellos son los paladines de la democracia, pero es su democracia, en una concepción ideológica de cómo manejar este símbolo fundamentalista. La libertad. Nos han llegado a convencer de tal manera que solo hay dos mundos, ¿no? El mundo libre y el mundo sojuzgado. No nos damos cuenta que estamos sojuzgados, nos sentimos libres. Nos han convencido de que tenemos un mundo de libertad y de oportunidades. Yo le digo, Jimmy, ¿tendremos todos la misma oportunidad para poder sobrevivir? Claro No. que no, claro que no. Tenemos libertad para andar, pensar, viajar. ¿Por qué no puedo ir yo a Europa, a Disney World? Pues no tengo plata, no me alcanza. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la oportunidad? Pero es un convencimiento total, es un fundamentalismo ideológico. Civilización occidental, cristiana, anticomunismo. Yo recuerdo, desde la escuela, yo estuve en un colegio católico, nos hacían decir, el hijo denuncia al padre cuando le pilla con una estampita de Santa María, ¿no es cierto? Es decir, exageran tanto el simbolismo ideológico que lo hacen fundamentalismo. El Estado de Derecho, las oportunidades, etcétera. Es una cadena de fundamentalismos que juegan un papel fundamental en estas situaciones de crisis, de coyuntura o de colapso. Y por último, solamente para señalar como factores importantes, está la seguridad hemisférica. O sea, nos han convencido que ante el peligro de fuerzas extrañas que manejan el narcotráfico, el terrorismo, el ateísmo, el comunismo, etcétera, son no figuras satánicas con paradigmas que nos han mostrado ideológicamente, resulta que ellos son los paladines de la seguridad hemisférica del continente. Cuba es un mal ejemplo, es el diablo mismo en persona, entonces hay que aislarlo, que no contamine, es un mal ejemplo. Entonces,
el tema de la seguridad jurídica se convierte en una estrategia militar de control, de posesionamiento, de bases, de seguridad o de desencadenar incluso conflagraciones bélicas en función de mantener todo el sistema vigente. Y hay un pequeño elemento más, la estrategia de la mentira. Ahora se ha descubierto, Jimmy, con análisis que ya se hacen profundos, es extraño, yo soy asiduo oyente, digamos ahora vía redes sociales, de opinadores internacionales de mucho renombre. Yo le doy un ejemplo concreto. Jeffrey Sachs. Pero ese es su nombre, el nombre mismo. Asesor del GONI. De GONI, sí, 21060. Ha estado en 10 países o 20 asesorando el neoliberalismo. Neoliberalismo, sí. ¿No? Es el paradigma, digamos, del intelectual imperialista. Escuche usted ahora, a través de las redes, a Jeffrey Sachs. Parece comunista. Se ha vuelto comunista. No comunista en el sentido aterrador de esa palabra, pero es crítico. Y dice, Estados Unidos está perdiendo hegemonía, esto se va a caer pronto, Trump es un inhabilitado mental, ¿no? O sea, contraargumenta, no sé si es socialdemócrata, no sé si es centro derecha, pero Jeffrey Sachs, que era el paladín, yo he leído varios de sus libros, El fin de la pobreza es uno de sus libros, ahora dice lo que está pasando es que se está desmoronando el imperio norteamericano y por tanto se está abriendo un camino nuevo para la multipolaridad, que es la que debe dirigir ahora el mundo. Entonces, mire este ejemplo de las mentiras. Y él mismo dice, se ha establecido de manera tan inteligente después de la Segunda Guerra Mundial que los líderes, y ya no hay diferencia entre demócratas o republicanos en los Estados Unidos, han utilizado con mucha inteligencia y habilidad el manejo de paradigmas falsos, de espejismos, primer mundo, felicidad, bienestar, el modelo norteamericano de vida, etcétera, o de mentiras, anticomunismo, terrorismo, narcotráfico, lo manejan tan bien que convencen a todo el mundo que esos son los castigos bíblicos de los países que tratan de pensar de otra manera. Y eso lo dice Jeffrey Sachs. Entonces, estamos ante este juego de patrón dólar, economía liberal, explotación de recursos naturales, fundamentalismo ideológico capitalista, seguridad hemisférica para intervenciones militares y estrategia de la mentira. La pregunta es, para entrar al segundo elemento que queremos examinar el día de hoy, ¿esto tiene o no tiene incidencia en la realidad actual boliviana? Solo un ejemplo para conectar, Jimmy. Cuando el gobierno boliviano, a pocos días de asumir el nuevo gobierno, toma dos medidas concretas de orden geopolítico, de política internacional: restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Eso es oficial. Antes habíamos roto relaciones con Israel. No, se restablecen relaciones. ¿Qué quiere decir eso políticamente? ¿Qué incidencia tiene eso? Influye, no en la actual situación, porque nos hemos alineado como país en una concepción hegemónica de lo que expresa el predominio económico, político y militar del imperio a través de Israel en este caso. Ejemplo, la guerra contra Irán, que incluso diferencias entre el presidente de Estados Unidos y Netanyahu de Israel, porque hasta hay diferencias, pero lo que yo quiero decir es simplemente que ese factor también es determinante en nuestra política.
ya estamos rompiendo relaciones con Colombia. No se van a romper si gana la derecha en Colombia, porque están ahora a pocos días de la segunda vuelta. No sabemos qué actitud va a tener Bolivia ante la oficialización de la victoria de la izquierda en el Perú, que nadie sospechaba que se iba a dar, pero ahora por décimas, ¿no es cierto?, se está por dar esa situación contra la simbología de la derecha que era Fujimori, etcétera. O sea, la geopolítica está estableciendo esta relación, a veces de intervención directa. No va a ser raro que Bolivia sea una base militar norteamericana dentro de poco tiempo. No va a ser raro que la empresa norteamericana X, Y o Z exploren el litio, valor estratégico de la economía mundial a partir de Bolivia, que es el yacimiento principal del mundo, etcétera. Entonces esta es la correlación que nosotros queremos destacar en este primer factor que llamamos el poder imperial en su pataleo último, ¿no?, en su supervivencia hegemónica. No sé qué opinión le merece a usted este primer elemento. Sí, definitivamente es muy importante, doctor, porque además de aportar con otros puntos de vista sobre estos elementos que los estamos sintiendo, los vivimos, pero que no los ponemos en el, digamos, en el filtro, no pasan por un tamizaje como elemento fundamental para el análisis de lo que está ocurriendo actualmente, doctor. Pero por lo menos queremos destacar, sí, porque casi nadie menciona esto, todo parece una pelea interna, como si fuera el tinco de Macha, ¿no? Pero no nos damos cuenta que lo que pasa ahora en Bolivia también está sufriendo incidencias, influencias determinantes inclusive de su estado de colapso o del deterioro que tiene la política boliviana por este factor externo geopolítico que nosotros llamamos la presencia directa e indirecta del imperio norteamericano. La lectura geopolítica siempre creo que es, diría algo necesario, no por solamente como categoría de análisis, sino ver qué elementos de lo que está ocurriendo en otras realidades, en otros hemisferios, tienen relación directa, son determinantes también para cómo nos posicionamos incluso frente a un conflicto, que de estos elementos internacionales externos son también importantes en lo que está ocurriendo en nuestro país, doctor. Ahora pasamos, sí, si gusta Jimmy, al segundo elemento de los 5, que hoy vamos a examinar 2. Está el poder imperial influyendo en nuestra situación. Ahora veamos al protagonista de la situación como tal, porque ese protagonista estructuralmente es un factor determinante porque maneja el poder político del Estado, principalmente a través del órgano ejecutivo. Estamos hablando a nivel nacional, sobre todo del gobierno que tiene sede en La Paz, y también del órgano legislativo, porque es el elemento complementario de esa capacidad de manejar como poder político lo que es el Estado boliviano. Esa presencia ya política en el manejo del Estado, yo creo que ha cambiado, y este es el análisis de coyuntura que necesariamente hay que hacer, ha cambiado por una transformación democrático-electoral que se basa en la soberanía del voto mayoritario para determinar quién se hace cargo de administrar el Estado en esos dos órganos políticos, sobre todo, ejecutivo y legislativo. Eso nos llevaría a un análisis de coyuntura de los resultados electorales, tanto de las elecciones nacionales como subnacionales. Hemos hecho ese estudio, pero ahora lo que queremos destacar para este segundo elemento o factor, que es el poder estatal, lo que queremos decir con mayor simplicidad, sencillez, para una comprensión de la gente,
es que el Estado boliviano está en manos de una opción política que se detecta inmediatamente como política conservadora, liberal, democrática, del viejo estilo. Ese factor de presencia, con todas las características complicadas que tiene nuestro país, tenía en el momento de la primera y segunda vuelta electoral tres alternativas que se han manifestado muy claramente en datos estadísticos concretos. Por un lado, una declinación catastrófica del voto de la izquierda, para generalizar, ¿no? El MAS, fraccionado en dos alternativas minúsculas, que perdieron toda posibilidad de ganar democráticamente otra vez el poder del Estado. Luis Arce y su reemplazante, que era el ministro de Gobierno, versus Andrónico Rodríguez, y un fantasma, digamos, de oposición negativa a través del voto de Evo Morales. Esa fue la fragmentación real que se dio en este desafío electoral democrático. Y como alternativa predominante que reaccionó ante los factores de la coyuntura boliviana de estos últimos años, a través de tres expresiones políticas, ¿no? Una clásica que podríamos llamar la más nítida, la más precisa de representación de un retorno de la política neoliberal, que estaba expresado en Tuto y en Samuel Doria Medina. Una que no se dio la necesaria importancia, que era Rodrigo Paz, porque incluso en las preferencias electorales estaba muy disminuido, se hablaba del 3, del 5%. Mucho, sí. Y una otra opción que era Manfred Reyes Villa. Entonces eran cuatro expresiones, por un lado, que se anunciaban como posibles, digamos, alojados del Palacio de Gobierno, por decir así, ¿no? Por 5 años. Sorprendentemente, no vamos a ir al detalle porque es análisis de otra dialéctica coyuntural, con la participación sobre todo sorprendente de Lara, del actual vicepresidente, se da una primera sorpresa, que es la derrota catastrófica de Samuel Doria Medina y también de Tuto, y la emergencia, digamos, de esta expectativa política moderada, que ya no sea de izquierda, ni masista, ni popular, que era el pasado que se había derrumbado, y que prometía, digamos, un horizonte, una visión mucho más tranquila, mucho más estable para todo el país. No vamos a ir a más detalles. Llega esta tercera alternativa, no es Manfred Reyes Villa, que expresaba una especie de centro populista para ganar, y estamos ante esa situación. El actual gobierno, por tanto, como conclusión general de análisis, aquí no vamos a adjetivar ni vamos a hablar personalmente de nadie, el hecho político que es importante examinar en estas contingencias concurrentes es que una de las 4 alternativas sale a la responsabilidad pública con apoyo democrático electoral, porque en 2 vueltas se tiene la posibilidad de que el actual gobierno participe en la segunda vuelta, y ya en la segunda vuelta, como digamos el caudal electoral se vuelve blanco o negro, ya están
digamos, fuera del concurso partidos de derecha y de izquierda, entonces llega a más del 50% en la segunda vuelta, afirmando y consolidando la victoria sorprendente, digamos, de una expresión conservadora de derecha, que tiene, a mi modo de ver, Jimmy, la intuición popular de la confiabilidad que en ese momento se podía tener hacia una alternativa centrista, populista, más suave que el anuncio torpe neoliberal que tenían y habían prometido los otros candidatos. Ahí está el hecho, creo que es el 4 de noviembre, tenemos nosotros unas fichas increíbles, la posesión presidencial de Rodrigo Paz se da el 8 de noviembre, y desde esa fecha aparece este factor de que podríamos llamar las responsabilidades administrativas y políticas de una alternativa conservadora, suave, centrista, de contenido popular, que merece el respaldo democrático electoral del voto de una mayoría ciudadana. Ahí está el primer elemento. ¿Por qué esto tiene que ver con la situación de colapso actual? Nosotros estamos haciendo un trabajo interesante, pero antes de esto veamos solamente, Jimmy, 4 elementos que también como subcontingencias, usted le ha puesto el nombre, participan en esta contingencia principal de que es el poder del actual gobierno. ¿Cuáles son esas 4 subcontingencias principales que diseñan la naturaleza del actual gobierno? Primero, y eso está claro, esta alternativa se presenta con una ideología conservadora suave. No es la propuesta de Jorge Quiroga, ni de Samuel Doria Medina, incluso de Manfred Reyes Villa, sino que se presenta como una alternativa, yo diría tranquilizadora, pero conservadora. El denominador común de quienes reciben este apoyo electoral es que nadie quiere saber más de la izquierda, ¿no?, del autoritarismo, de la corrupción, del proceso de cambio que ha hecho tanto daño al país, etc. Entonces, hay una confrontación polémica, discursiva, entre derecha e izquierda, y la izquierda recibe los efectos de una especie de castigo del voto popular para no tener ya posibilidades de retorno. Y por tanto, el cuadrilátero se restringe a los representantes conservadores y sale el actual gobierno. Entonces, un primer elemento es que todos sabíamos que iba a cambiar el contenido de la ideología alternativa que se iba a hacer cargo de la administración del Estado. Poquito de sospecha hizo dar Lara, pero difuminado totalmente. Lo que se sabía era que el conservadurismo humanitario, civilizado, tranquilizador, iba a volver a Bolivia frente al desastre de la izquierda, un poco exagerando las comparaciones. Y ahí llegó. Entonces, un primer elemento que hay que tomar en cuenta es que no podíamos pedir peras al olmo ni milagros en el discurso ideológico de quien, recibiendo el apoyo de los descontentos, iba a cambiar su discurso al día siguiente para volverse de izquierda, por decir así, ni siquiera populista, progresista. Tenemos nosotros aquí la primera estrategia del actual gobierno, que es el bombardeo vía decretos de aquellos anuncios que estratégicamente dijo el candidato en términos de leyes o de cambios estructurales.
eso se enfrió para la tranquilidad de la población y vinieron decretos. ¿Cuál es el principal decreto que uno descubre ya con detalle? Es que se aprueba en este nuevo estilo de manejar el poder del Estado, ese decreto con más de 130 artículos, ¿no? Es el famoso, aquí tenemos el número 2303, creo que es, ¿no? 5503. 5503, ¿no? Es el famoso decreto. En ese decreto uno ya se da cuenta por dónde va a ir la calidad de la gestión gubernamental. Porque por encima de la ley, sí, porque era más trámite hacer leyes con un parlamento dividido, entonces empiezan los decretos. Suavemente se anuncia lo que se tiene que hacer en los 5 años de gobierno conservador. Y esas son las primeras señales de chispa provocadora que va a generar reacción en ciertos sectores de la población, porque van y apuntan directamente a las cosas cualitativas que hay que cambiar. Segundo, es, digamos, el anuncio y la convicción de que está retornando el modelo económico liberal. No lo van a decir que vamos a sellar el neoliberalismo de ahora y vamos a volver a copiar las 10 recomendaciones del Consenso de Washington. No lo dicen así, pero digamos, vía estos decretos y vía las actitudes de anuncios que están empezando a hacer, se nota que lo que va a retornar a Bolivia es la economía liberal, sello neoliberal inclusive, de corte capitalista, conservadora. Y eso ya se anuncia además con medidas estratégicas, estructurales que se van a tomar. Por ejemplo, sustitución de yacimientos. Seguramente a través o de una entidad nacional, pero ya no estatal, seguramente como consorcio de empresas petroleras internacionales, no tienen el valor de decirlo claramente de ese modo, pero digamos con intervención de la libertad de inversiones y de empresas que deben hacerse cargo de la economía, pero con un contrasentido además que se anuncia claramente: el Estado no sirve como agente económico, es un desastre. Hay corrupción, se han hecho industrias deficitarias, se ha descuidado la producción del petróleo, se ha anarquizado la explotación del oro. El culpable es el estatismo, digamos, del proceso anterior. Por tanto, hay que reestructurar un modelo económico que garantice la estabilidad y el crecimiento económico del país. Ahí está. Con cosas pendientes, porque por el cálculo político de que eso no cae tan bien, por eso estamos en tantos días de bloqueos y paros, anunciar, imagínese Jimmy, ya la privatización directa del litio hubiera causado reacciones inmediatas mucho más violentas. Entonces hay un cuidado en disfrazar con decretos, como el de las tierras a privatizarse, como digamos la disminución de los impuestos a los afortunados. O sea, hay signos que nosotros tenemos una lista completa de estas medidas de reforzamiento del modelo de la economía liberal que se viene a corto plazo. Y eso tiene que ver con la relación geopolítica del imperio, pero también tiene que ver con las políticas de insensibilidad social que se van a ir imponiendo hacia los otros elementos ya internos del país, como es la clase trabajadora, los campesinos, el bloque popular o la ciudadanía. Porque como no han resuelto estructuralmente el problema económico, porque sigue faltando combustibles,
sigue el dólar, digamos, totalmente inestable, sigue nuestra economía regresiva. No hay una sola medida estructural, incluso de modelo neoliberal, que haya frenado esta situación de crisis económica. Entonces estamos en una indecisión histórica que genera mayores situaciones de deterioro, pero además que provoca reacciones instantáneas de los sectores sociales afectados por estas medidas o por estos anuncios. El otro elemento es la clara definición de la disminución de la importancia del Estado, lo que antes se llamaba el Estado residual. Sirve para proteger, sirve para hacer algunas cositas, no se tiene que meter en economía. No regula el mercado. No regula el mercado, el Estado es un gendarme, así, ¿no? de la esquina de la plaza. Entonces, estamos yendo a eso, con argumentos muy sólidos además, ¿no? De que ese Estado es mal administrador, es corrupto, es inoportuno, es ineficiente, etc. Entonces, hay una concepción de lo privado es la garantía de derrotar la inoperancia del Estado, que es lo público. Ahí está la dicotomía. Y el individualismo. Entonces, otra vez, la sobrevaloración de las personas, de la libertad individual, de las oportunidades, toda la filosofía de ilusiones, paradigmas, etcétera, que se han tomado en cuenta. Ahora bien, para concluir con este segundo elemento, el último esfuerzo que habría que hacer, desentrañando más características de lo que significa esta alternativa que está en el ejercicio del poder político, es cómo esto se va a ir profundizando hacia adelante en medidas cada vez más radicales de corte liberal, privatizante, y por otro lado, en qué medidas se van a ir tomando medidas de control, de represión, de disminución o finalmente de desprotección de los sectores sociales populares. Estamos ante un peligro de que un poder tan importante como es el manejo del Estado tenga una decisión preferencial, incluso consciente dentro de la cabeza de quienes gobiernan, que solo se puede hacer un Estado viable sirviendo a un estrato, a un bloque social que garantiza, digamos, la estabilidad del manejo económico, social y político de un país, como es el bloque conservador. Por eso la hegemonía, digamos, de la oligarquía cruceña en el gobierno, por eso la intervención directa pero disimulada de partidos de derecha como de Samuel Doria Medina en el propio gabinete. Entonces todo está armándose, pero sin concluir, es decir, la debilidad, digamos, de una propuesta de este corte populista, tibio, pero que no toma medidas, aparte de la falta de capacidad estratégica de tomar medidas incluso de fondo, están alimentando un clima de inestabilidad, beligerancia, de confrontación interna, donde uno de los factores que vamos a examinar, como es el bloque organizado del movimiento popular, ha recibido, sin querer queriendo, oxígeno cuando también estaba pataleando en su situación de declive, ¿no? De desorganización. Ahora ha vuelto a las calles, aunque sea en número menor que antes, pero como una reacción dialéctica de los anuncios y los peligros de una alternativa del corte que nosotros estamos describiendo en esta constitución de los elementos que concurren en el poder estatal conservador que tiene el país. Así es, doctor. Bueno, nos ha permitido, como en anteriores oportunidades,
un análisis escapando un poco, abstrayéndonos de lo que ocurre en la calle. Si bien es en la calle, en el espacio público, donde se manifiesta lo más crudo de esta situación conflictiva, de esta crisis, pero hay otros escenarios también que necesitan en realidad ser analizados, tomados en cuenta, empezando por el inventario de contingencias, que es parte de este método dialéctico. Doctor, como siempre, muy privilegiados por su presencia, por su participación. Hasta la próxima. Hasta la próxima, solo con un agregado que hemos dejado pendiente. ¿Quién paga los platos rotos? Y creo que el país es el que está sufriendo como víctima pasiva de todo lo que está pasando en este clima de colapso, de desmoronamiento generalizado de las condiciones de vida del país. Gracias, Jimmy. Hasta la próxima, doctor. Y a todos ustedes, amigos y amigas, como siempre, un gusto. La programación continúa.